que ha sido de grupito, ¿no? De ciudadanos que se articulan en base a un proyecto de constitución y, bueno, y crean el proyecto de constitución general que realmente le conviene a la sociedad. Entonces, para decir, ese es el acuerdo mediante el cual los ciudadanos, pero ¿cuáles ciudadanos? 5 gente que se articulan en el Congreso Nacional y forman una eso es lo que dice la teoría. Eso es lo que debería ser, ¿no? Pero en realidad, o sea, nosotros queremos o no, oigan lo interesante del asunto. O sea, el que cayó torre. ¿Ustedes conocen ese derecho? Sí. O sea, simple y sencillamente, y los que estudian derecho tienen que estar claros, saben una cosa, que hay muchas disposiciones y resoluciones que si usted no se opone como usted la acepta por la que la acepta. Simple y sencillamente porque el legislador o el poder entiende que aunque usted lo protege, simplemente usted la aceptó. Y punto. Eso pasa. Entonces, usted se adhiere hasta sin darse cuenta, como cuando usted firma un contrato y le trazan los términos, lo tengan ahí, firmen, adhiéranse aquí al contrato del teléfono. Si usted quiere lo firma, si usted quiere no. Pero realmente la gente no lo ve y lo firma, ni siquiera lo lee. Ahora, ¿qué pasa? Esto todavía es un poquito peor, lo que se da. Uno define, establece las reglas del juego, y al final de cuentas, si la gente o el poder constituyente o los ciudadanos no se apoderan e imponen lo que quieren, el poder y los grupos dominantes lo van a imponer. De eso es que se trata el asunto. O sea, el acuerdo se da de manera expresa o tácita. Tácita significa que si usted lo protestó, usted lo aceptó. ¿Entiende? Y sobre esa base, que toda la persona que no participa y no le interesa el problema, simplemente lo da como bueno y válido y se entiende que usted de manera tácita dio su consentimiento y punto. ¿Estamos claros en eso? Entonces, por eso sigue siendo un acuerdo, porque en definitiva, nosotros, con el no accionar y con el no oponernos, damos también un consentimiento. Repíteme la cuestión de tácito. Tú puedes dar un consentimiento de manera expresa o no expresa. Tácito se refiere a un consentimiento no expreso, simplemente a aceptar lo que se hizo. Hay un senador que se llamaba así en Roma, ¿no? Había un senador romano que se llamaba Tácito, que tenía esa actitud. Un senador romano que vivía con ese nombre, que tenía esa actitud y ahí viene que hay que ser tácito. Okay. Entonces, tengamos claro ese punto. Entonces, por eso sigue siendo un acuerdo. Y sobre eso se basa toda la teoría del contrato social. Sobre esa premisa. Entonces, sobre eso se trata. Entonces, tengámoslo claro. Y hay que decírselo también a la gente. Bueno, si usted acepta lo que le impone la gente y el poder, ya usted dio su consentimiento. Usted no dice nada. Por eso San Agustín bien establecía el derecho a la rebelión frente a las leyes injustas. Y eso hace mucho. El ciudadano es el titular de los derechos políticos. Bien, se preguntarán ustedes, ¿y cuáles son los derechos políticos? Hay muchas definiciones, muchos puntos, pero para nosotros, simple y sencillamente, los derechos políticos son estos. Elegir y ser elegido, eso es uno. Participar en los asuntos públicos, ese es otro. Aunque no lo digan lo dicen en otros textos, y es reconocido internacionalmente. Revocar el mandato, pues nosotros damos un mandato, y como así mismo damos el mandato, también tenemos el derecho y debemos reivindicar el derecho a revocar ese mandato. Y eso debemos aprovechar dentro de la pedagogía que nosotros vamos a hacer en este proceso, a enseñarle a la gente cuáles son sus derechos políticos, aunque no lo diga ahí. Porque no solo porque las convenciones no. ¿Aparece en nuestra Constitución el derecho a revocar el mandato? No, no aparece. Pero se infiere. Se infiere sobre una sencilla razón, sobre la base del artículo de la Constitución, cuando dice la soberanía nacional reside en el pueblo y de él emanan todos sus poderes. Y si de ahí emanan todos los poderes,
perfectamente. No, y que La este se ejerce revocación por es válida. representación y de manera directa. También dice la colectiva. Claro. Este se ejerce por representación y de manera directa. Te hago un sinnúmero de No, cartas. ese es lo de directa, se lo pusieron ahora, Ah, la bueno. eso no estaba. Pero no importa. Es algo que nosotros tenemos que reivindicar como tal. Y no todos los derechos políticos que están en hay otros, eso también corresponde a lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, donde se enumeran muchos derechos políticos. Que tanto la jurisprudencia, el derecho internacional americano, ustedes lo pueden buscar. Nosotros tenemos que reivindicarlo como ciudadanos y como un derecho nuestro. No importa lo que diga ahí, lo que debe de decir, nosotros tenemos que ampliar el contenido de la Constitución como tal, sobre la base de reivindicar la soberanía popular y la revocatoria del mandato. Es una facultad del soberano, independientemente de que se quiera negar o no. Es un problema de enfoque teórico. Y que legalmente, si no aparece escrito así, ¿Y dónde dice que no tiene validez. ¿Pero dónde dice que no? Lo legal lo establece. No, es que no En la legalidad, lo que no está prohibido se puede hacer. Perfectamente. Entonces, si no está prohibido, está permitido. Sí, pero si no aparece realmente escrito, legalmente, Se puede constitucionalmente, Se puede hacer. oh, pero eso fuera De hecho, nosotros hemos tenido experiencias de 5 referéndums y en la Constitución de nosotros no hemos tenido ningún referéndum. Explica el artículo 10. Y de consulta. Sí, vamos a llegar hasta allá. Vamos a terminar con los derechos. Igual el derecho a la resistencia. Él estaba consignado en la Constitución del 63. El derecho a la resistencia, y eso es un derecho político que nosotros tenemos también. El derecho a la iniciativa legislativa. El derecho a la iniciativa para la reforma de la Constitución. El derecho a participar directa o indirectamente en la elaboración de la Constitución y el derecho de la consulta vinculante. Algunos de esos derechos, tanto en la iniciativa legislativa como en la consulta vinculante, nos los están retrotrayendo en la Constitución actual. Igual, el hecho mismo, que también lo retrotrae, en el derecho a participar directa o indirectamente en la elaboración de la Constitución actual. De ese acuerdo entre ciudadanos para definir el orden de cosas que va a regir nuestra vida. El derecho a la consulta vinculante. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se explica esa vaina? La consulta vinculante se refiere a que decisiones trascendentales deben ser consultadas a la gente. Por ejemplo, ahora en la Constitución de Ecuador se establece que hay algunas decisiones que deben ir a referéndum para que la gente la tome. Igual pasa, por ejemplo, en Venezuela, que para adherirse a determinados tratados internacionales debe consultar mediante referéndum para aprobar o no determinadas medidas. Eso se refiere al derecho de la consulta vinculante. Hay muchos mecanismos de consulta, existe el mecanismo del procedimiento de consulta popular, que aquí lo experimentamos y que ellos dicen que no es vinculante sobre la base de un decreto que emitió el Poder Ejecutivo. ¿Tenemos más? Aquí hay un grupo de atención. Hay un caballo en la caleta. Pues sí. ¿Está grabado? No es derecho político. Graba aquí. ¿Es qué? Eso. ¿Cómo hacer? Al plebiscito, sí. Eso es parte de la idea de consulta Lo grabé vinculante. enterito. El plebiscito, el referéndum, donde tú dices sí o no, el plebiscito, donde se vota una propuesta o otra, que no está decir el referéndum, donde se eligen todas las propuestas. La consulta popular, a eso es lo que nosotros nos referimos con consulta vinculante, que todo eso tenga un carácter que obligue al poder constituido, o sea, que obligue al Estado a llevarlo a cabo. ¿Estamos claros? Cuando nos referimos a consulta vinculante. Yo le voy a decir una cosa, o sea, nosotros como revolucionarios no podemos ver la Constitución de una manera restrictiva. Nosotros tenemos que verla desde la perspectiva